Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar por acá en esta feria, la capacitación 2025 de Home Center. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con nuestra marca Color, que es pinturas Color base de agua, tecnología limpia, soluciones duraderas. No antes sin presentarme, mi nombre es Brandon Gallego, soy el líder de entrenamiento comercial nacional. Vamos entonces a iniciar con un tema muy general de qué son las pinturas, cuáles son los componentes principales y qué me aporta cada uno de ellos. Y ya por último, vamos a hablar también un poquito de cuáles son esas patologías principales que nos afectan nuestros acabados y cuáles son esas soluciones que tenemos con la marca Color. Vamos a dar inicio entonces. Listo, chicos, nosotros siempre hablamos de pinturas, pero ¿qué es una pintura? Una respuesta muy rápida y muy acertada es esta, es una composición química que al aplicarse y secarse sobre una superficie crea una película que protege y decora. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos vendiendo químicos, nosotros estamos vendiendo unas materias primas que al homogenizarse nos funcionan para varias cosas. Cosas como cuáles nos sirven para proteger, nos sirve para decorar, también pintamos para informar, para señalizar. Y cuando tenemos cualquiera de estas características, de estas funciones, lo que estamos haciendo es que estamos valorizando el bien, estamos dando un valor agregado. ¿Cuáles son esos componentes principales? Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta, nosotros como asesores y como personas que trabajamos para Home Center, ¿qué estoy vendiendo en mi producto? ¿Qué tiene ese producto al interior? ¿Y qué es lo que hace diferente? ¿Por qué? Chicos, si pasa algo muy similar y es, voy a poner un ejemplo, cuando vamos a comprar una empanada, un ejemplo, tú compras una empanada y tú preguntas qué tiene la empanada al interior, ¿cierto? Si tienes una persona al frente que no sabe de qué es la empanada, pues va a ser muy complicado uno comprar, ¿cierto? Pasa algo muy similar con nuestras pinturas. Si llega un cliente y te hace varias preguntas sobre la composición y no tenemos conocimiento, pues va a ser muy complejo tener credibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos componentes principales? Primero, pues tenemos unos solventes. Los solventes, en este caso que estamos hablando de pinturas base de agua, el solvente principal es el agua. Si estuviéramos hablando de esmaltes o pintura base solvente, pues ya el solvente cambiaría dependiendo del contexto. Si estoy fabricando esmaltes alquídicos, pues el solvente sería Barsol. Si estamos hablando de pinturas epóxicas, el solvente ya sería Silol y así pues sucesivamente. Los pigmentos. Hay dos tipos de pigmentos. Tenemos unos pigmentos activos, que son los que me dan color, son los que hacen que mi pintura coja un color especial, inclusive también en pinturas blancas, el pigmento y lo que hace que una pintura sea más blanca que otras se llama dióxido de titanio. Entonces, el dióxido de titanio es ese componente que hace que mi pintura sea más blanca que otras, ¿cierto? O viceversa. Es que mi pintura es blanco arena, es blanco almendra, es blanco hueso, todo eso son pigmentos. Es todo aquello que hace que mi pintura tenga una tonalidad diferente. Los pigmentos se dividen en dos. Tenemos pigmentos predispersos y tenemos pigmentos dispersos. Los pigmentos predispersos son todos aquellos que vienen líquidos. Por ejemplo, el pigmento que manejamos en las máquinas tintométricas. Esos son pigmentos líquidos. Y los pigmentos dispersos son todos esos pigmentos que vienen en polvo o en pasta, que son los que nosotros manejamos en planta. ¿Por qué? Pues primero porque son pigmentos que muy poquita cantidad me le cambia la tonalidad a mucho producto, entonces nos sale más económico a nosotros como compañía en el proceso de fabricación.
También tenemos otros tipos de pigmentos que se llaman pigmentos de relleno. Esos pigmentos de relleno son los que hacen que mi pintura tenga espesor, es decir, tenga un cuerpo, tenga un volumen, son los que hacen que mi pintura cubra o no cubra referente a otras. Por ejemplo, pigmentos de relleno pueden ser carbonatos de calcio, pueden ser talcos de volumen, caolines, etcétera. Inclusive también el dióxido de titanio, aparte de brindar blancura a mi pintura, también me aporta propiedades en espesor y cuerpo. Ese espesor, cuerpo, volumen, como lo quieran llamar, es lo que hace la diferencia entre una pintura cubriente y una pintura no cubriente. Luego acá que terminamos pigmentos, seguimos con vehículos. Los vehículos se dividen en dos. Para mí los vehículos es de la parte más fundamental de la pintura. Yo digo que es el ADN de la pintura. ¿Por qué es el ADN de la pintura? Porque allí está la sangre. Esa sangre se llama resina. Esas resinas son las que me hacen la diferencia entre una pintura de excelente calidad, sobresaliente calidad y una mala calidad. ¿Por qué? Porque dependiendo la cantidad de resina y el tipo de resina que se le aplica a un producto, se va a determinar si una pintura es flexible, si una pintura es lavable, si una pintura tiene buena adherencia, tiene un secado óptimo, si es una pintura que tiene muy buena durabilidad, entre otros. Y acá también dentro de los vehículos entra un componente que se llama aglutinantes. ¿Cuál es la función principal de los aglutinantes? Hacer que mi pintura se adhiera sobre una superficie. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una pintura? Nosotros la tenemos en estado líquido. Cuando yo la tengo en estado líquido, cojo un rodillo, cojo una brocha, una pistola, la aplico sobre una superficie, ella pasa luego de X tiempo de estado líquido a estado sólido. Y cuando hace esa transición de estado, lo que hace es que ella se adhiere. Ella se pega a la película sobre una superficie y cuando se evapora ese solvente, en este caso el agua, ella queda pegada. Es decir, el aglutinante funciona como un polvón. Eso es lo que hace que mi pintura tenga buena o mala adherencia. Y luego tenemos otro aditivo, que son otra materia prima, otro componente, que son los aditivos. En los aditivos entran dispersantes, espesantes, antioxidantes, antiespumantes, bactericidas, insecticidas, etcétera. Es todo lo que mi pintura sí o sí debe llevar, pues para que se comporte de manera óptima y tenga buen enlace con el resto de componentes. Y adicional es todo aquello que yo le adiciono para marcar diferencia frente al mercado. Acá tenemos un diferencial. Acá la idea es que veamos el diferencial entre una pintura tipo 1, una pintura tipo 2 y una pintura tipo 3. ¿Qué pasa con las tipo 1? Luego de lo que acabamos de ver en el slide anterior. Miren el nivel de vehículos que tiene una pintura tipo 1. Miren el nivel de vehículos que tiene una pintura tipo 2 y miren el nivel de vehículos que tiene una tipo 3. Recuerden que el vehículo, que es la resina y aglutinantes en su mayoría, miren que acá está superior. ¿Por qué está superior? Porque la resina, recuerden, es lo que marca la diferencia entre una pintura de excelente, mediana, sobresaliente o mala calidad. Entonces, por eso las tipo 1 son mucho más costosas. Son más costosas, ¿por qué? Porque la carga de los vehículos que tienen es diferente. Entonces, por eso es que estas pinturas tipo 1 son tan lavables, son tan limpiables, porque la carga en vehículos que tiene es superior al resto de tipología de pinturas. Ahora, los pigmentos. Los pigmentos, recuerden que son aquellos que no solamente me le dan color, sino que también me le dan espesor y cuerpo a mi pintura. Entonces, los pigmentos
En este caso, miren la distribución de pigmentos. Recuerden que acá estamos hablando de adherencia y también estamos hablando de cubrimiento. Miren el cubrimiento en una tipo 1, miren el cubrimiento en una tipo 2, el nivel de pigmentos, miren que se empieza a aumentar acá. ¿Qué significa eso? Por eso es que nosotros recomendamos y también los clientes llevan en su mayoría pinturas tipo 2 y tipo 3 para fondear, ¿cierto? Lo que llamamos fondeo, primera mano, primera capa. Eh, no sé cómo lo llamarán pues ustedes, son como los términos más comunes. Tenemos unos aditivos, pues y claramente tenemos un solvente, ¿cierto? Que recuerden que el solvente en este caso es el agua. ¿Qué nos exige Icontec? A nosotros como fabricantes y distribuidores de pintura, a nosotros Icontec nos dice, si usted fabricante me va a poner en el mercado una pintura tipo 1, usted me debe asegurar que mínimamente esa pintura tenga 400 ciclos de abrasión. Un ciclo de abrasión, chicos, es cuando se hace, bueno, antes de eso se hacen unas pruebas en laboratorio y nos regimos a la NTC 1335. La NTC 1335, de allí se desprenden muchas subnormas. Hay una prueba que es la prueba de abrasión, que es una máquina que tiene como unos cepillos abrasivos. Son como unos cepillos de ropa, pues que claramente no son de ropa, son muy similares, que tienen una cerda demasiado gruesa. Entonces lo que se hace es que se hace una aplicación de película sobre una superficie y la máquina lo que hace es que empieza a simular una persona lavando. Entonces, cuando yo subo y bajo, es un ciclo de abrasión. Entonces, la máquina lo que hace es que empieza a contar. Se pone la aplicación del producto, se le pone jabón abrasivo y agua, que también me exige Contec, y ella empieza un proceso de conteo. Listo, recuerden que nos regimos a la norma 1335 en pinturas para interior, que son tipo 1 y tipo 2. Luego, si vemos la tipo 2, miren que tiene buena carga de vehículos, siendo pues inferior a la tipo 1, por eso es que decimos que las tipo 2 son semilavables. Por ejemplo, las nuestras son semilavables. Las tipo 1 son súper lavables. Entonces, la carga y el nivel de resina que tiene una tipo 2 es un poquito inferior a la tipo 1, por eso el costo baja. Pero el pigmento lo aumentamos. ¿Por qué lo aumentamos? Porque en una tipo 2 no solamente buscamos limpieza y lavabilidad, sino que también buscamos buen poder cubriente. Entonces, van a haber asesores, inclusive clientes, que llegan y piden este tipo 2 para fondear, llevan tipo 2 como acabado, también es válido. Y todo esto acá también va a depender mucho de la necesidad del cliente. ¿Por qué va a depender mucho de la necesidad del cliente? Porque, y acá aprovecho y es una invitación que le hago a todos, siempre optemos por indagar. Tratemos de hacer una venta consultiva. ¿Qué pasa, chicos? Y que nos hemos dado cuenta también muchas veces. Nos hemos dado también cuenta muchas veces que no indagamos al cliente y por ende pues se pierde una venta. Entonces es bueno, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo rápido, dos escenarios. Un cliente que tiene la casa propia, tiene hijos pequeños, tiene mascotas, necesita un lavado frecuente en sus paredes. Yo acá, ¿qué le puedo ofrecer? Pues yo le puedo dar varias opciones en los vinilos tipo 1 que tenemos pues con la marca Color. Pero el segundo escenario es un cliente que va a entregar su apartamento a una agencia de arrendamientos. Entonces, es muy poco probable que esta persona te compre una tipo 1, ¿cierto? Porque es poco probable, pues porque es un poco más costosa, porque va a entregar, porque no es propia. Entonces, es poco probable que te lleve la tipo 1. Entonces, por eso es bueno siempre que indaguemos, siempre preguntemos al cliente que van a escuchar bastante mis capacitaciones, que me refiero mucho al tema de seamos como doctores, seamos como médicos, pero médicos constructivos. ¿Por qué? ¿Qué hace un médico
muchachos, cuando vamos a una cita, el primero indaga, el primero te pregunta dónde te duele, cómo estás, ¿cierto? ¿Hace cuánto estás así? ¿Qué has tomado? Luego, ¿qué hace? Te revisa y por último, ¿qué hace? Pues te manda una fórmula médica, unos medicamentos. Pasa algo muy similar con los clientes. ¿Qué hacen los clientes? Pues nosotros lo que hacemos es que primero indagamos, luego si tienen registro fotográfico lo vemos o en su defecto programamos visita y por último le enviamos unos medicamentos, que esos medicamentos en este caso serían pinturas, ¿cierto? Listo. Ahora nos vamos para las tipo 3. Las tipo 3 tienen una carga de pigmento superior, pero los vehículos se disminuyen. Por eso es que las tipo 3 decimos que no son lavables. Las tipo 3 más que todo se utilizan es para techos. Y hay algunas personas que las llevan en interior también para fondeo, que no es lo más recomendable, pero hay clientes que hacen esta práctica. Entonces, por la carga de pigmentos que tiene, significa que cubre mucho más que estas dos. Entonces, por ende, se utiliza mucho para cielos en estructuras de concreto o también estucadas. ¿Cuáles son las patologías principales que nosotros tenemos en el sector constructivo que especialmente nos afectan a nosotros con el acabado? ¿Por qué? Hay un tema patológico que abarca a todo el sector constructivo, que son enfermedades muy generales que de alguna manera u otra nos afectan a nosotros. Acá simplemente pusimos las más frecuentes, las enfermedades más normales que afectan los acabados. Tenemos, por ejemplo, el moho. El moho normalmente afecta las superficies cuando hay presencia de humedad, cuando hay presencia de agua. No solamente eso, sino que también tenemos lugares que son demasiado cerrados. Resulta que la habitación no tiene buena ventilación. Este mojo normalmente se da es en baños, ¿cierto? En los baños, ¿por qué? Porque no tenemos ventilación, entonces hay un tema de humedad, ¿cierto? Humedad por condensación, que también nos afecta bastante. Recuerden que esa humedad por condensación es cuando el agua pasa de un estado gaseoso a un estado líquido y por ende me empieza a afectar los acabados. También tenemos un tema de hongos. Los hongos también salen por humedad, ¿cierto? Humedad por capilaridad, humedad por filtración, humedad ascendente, la humedad por condensación también. Las eflorescencias, las eflorescencias también es muy común verlas en las superficies. ¿Y qué son las eflorescencias? Pues básicamente son sales que migran hacia el exterior. ¿Qué pasa con estas sales que migran hacia el exterior? Estas sales se dan por los mismos componentes con los que se fabrican los materiales constructivos, por ejemplo, el ladrillo, el adobe, los bloques, inclusive también la arena. Por eso es que a veces escuchamos que hay, venga, es que arena lavada de pega o arena lavada de revoque. Es porque es por eso mismo. Es porque en el proceso que se extrae esa arena, ella normalmente viene con sales. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se vende arena lavada, lo que se hace es que se filtra y se retira esa sal. Cuando no se hace, pues probablemente a futuro, si mi obra o si mi superficie tiene contacto directo con agua, lo que puede pasar es que esas sales pueden iniciar a migrar, un proceso de migración. Ese proceso de migración al exterior se conoce como eflorescencias, que literal es un salitre que sale hacia el exterior. Ahora tenemos las criptofluorescencias. ¿Qué pasa con la criptofluorescencia? Es una enfermedad que también es muy común, donde ese salitre que veíamos acá en las eflorescencias no migra, sino que se queda en el interior.
¿Qué pasa, muchachos, cuando el salitre se queda en el interior y no migran? Esto se vuelve como un cáncer. ¿Qué pasa con este cáncer? Él inicia a comerse el material al interior y lo empieza a desboronar. Es decir, se lo come internamente y lo empieza a dañar al exterior. Las criptofluorescencias son muy complejas uno identificarlas. ¿Por qué son muy complejas? Porque pues uno no puede mirar al interior del material, ¿cierto? No puede mirar si efectivamente eso sí me está afectando el material. ¿Y qué pasa con esto? Que esto no solamente va a hacer que en la superficie se vea estéticamente mal, sino que también va a hacer que pierda propiedades químicas y mecánicas. Esto, y como cualquier enfermedad, lo que va a hacer es que va a empezar a desarrollarse. Y si nosotros no solucionamos, si no damos una buena asesoría, si no lo hacemos de la manera correcta, probablemente voy a tener problemas inclusive estructurales a futuro. ¿Por qué inclusive estructurales? Porque si yo tengo un ejemplo, un problema de humedad ascendente o nivel freático, que es la que viene del piso hacia arriba, un ejemplo, y esa humedad no solamente me está afectando los muros, sino que también me está afectando las columnas. Yo no le pongo cuidado, yo dejo que avance. Lo que va a pasar es que la humedad me va a empezar no solamente a afectar los acabados, como en la pintura, el estuco, inclusive también el repello o el revoque, sino que también va a empezar a afectarme la estructura, es decir, el hierro. Entonces me va a empezar a oxidar el hierro con el que inicialmente se construyeron esas columnas. Luego, como empezó un proceso de oxidación, ella me la va a empezar a corroer una superficie metálica. Cuando está corroída, se puede expandir hasta 7 veces su tamaño original. ¿Qué va a pasar? Me va a expandir, se va a expandir la varilla, por ende se va a empezar a inflar, digámoslo de esa manera, el recubrimiento y asimismo me va a empezar a generar grietas. Entonces eso va a empezar a generar daños estructurales, que esos ya son enfermedades que son muy avanzadas. Que siempre hay que tener en cuenta que el 70% del éxito de un excelente trabajo es una buena preparación de superficie. Acá, chicos, las pinturas no hacen milagros. Ni aquí ni en ninguna parte crean ustedes que se va a comprar una pintura para hacer milagros, porque eso es totalmente falso. Va a depender mucho del proceso que hagamos. ¿Qué pasa si yo tengo eflorescencias y no las elimino y pinto sobre esta enfermedad? Probablemente la pintura se va a desprender. ¿Por qué? Porque es que pues una pintura adherida sobre una sal, créame que eso no va a pegar. Y si pega a corto o mediano plazo, se le va a desprender. ¿Qué hacen normalmente las personas? Es que qué pintura tan mala, es que tal cosa, pero cuando va uno a evaluar y va uno a revisar, es que es muy complejo que te pegue sobre una enfermedad. Siempre se recomienda elimina la enfermedad y luego de que la elimines, ahí sí puedes pintar o puedes hacer lo que tengas pensado con la superficie. Por ejemplo, ¿cómo elimino yo hongo, mojo de fluorescencia? Puede ser 2 partes de agua por una hipoclorito. Entonces coges, lo revuelves demasiado bien y con un cepillito o un trapito lo vas a untar de manera uniforme sobre la superficie. Lo vamos a dejar actuar de 40 a 50 minutos y transcurrido ese tiempo lo que hago es que enjuago demasiado bien con agua para eliminar todas esas partículas e impurezas que quedan allí. Luego de que la superficie esté bien seca, ya ahí sí procedemos a pintar o procedemos a aplicar hidrófugo, ya lo que quiera hacer el cliente, lo que quieran hacer. Listo, pero siempre hay que lavar. ¿Qué pasa? Hay muchos clientes que dicen, Brandon, pero es que yo sobre la superficie yo no veo sal, entonces yo para qué voy a lavar. Yo no veo hongo, yo no veo mojo, entonces no tengo tiempo para lavar. Y la respuesta es, se note
o no se noten eflorescencias, o sea, salitres, hongo y mojo, es mejor lavar. ¿Por qué? Porque yo tengo una enfermedad acá que se llama criptofluorescencias, que ya no me va a mostrar exterior, o la parte externa, que está enferma. Mientras que si yo lavo, ¿qué hace el material? Lo que hace es que se absorbe ese líquido y me va a matar esa enfermedad al interior. Entonces es una enfermedad que no se ve, pero es bueno evitarla. Porque ¿qué va a pasar en un futuro? Lo que va a pasar es que se va a empezar a descascarar o a desharinar el material. ¿Han visto, por ejemplo, esos ladrillos o esos adobes donde le pasa a uno la mano y ella se empieza a desboronar y se empieza a desharinar? Eso es porque está sufriendo una enfermedad al interior. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. También tenemos acá otras patologías como el embombamiento, ¿cierto? Esto se da por varios factores, factores como cuáles, y que son de uso frecuente, que pasa muy frecuentemente. Es que me salieron bombas de agua sobre la superficie. La mala es la pintura, la mala no es la pintura. ¿Por qué la mala no es la pintura, muchachos? Porque ya allí se toca revisar si hay un tema de mala preparación de superficie, si tenemos un tema de humedad interna, si tenemos un tema de filtración, ¿cierto? Pueden pasar varias cosas. Entonces siempre es bueno analizar antes de. También tenemos un tema de cuarteamiento. Resulta que nosotros también en laboratorio hacemos unas pruebas de cuarteamiento que también exige Contec, que se hace sobre un cartón tipo C, donde se simula la pintura nuestra aplicada sobre superficies demasiado secas, demasiado porosas, porque normalmente el cuarteamiento se da cuando yo aplico mi pintura sobre superficies que son demasiado secas. Entonces, también hacemos una prueba de cuarteamiento para evitar esto. De igual manera, puede pasar, ¿por qué? Y miren que absolutamente todo tiene que ver con el acabado. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que mandé a un maestro a que revocara o repellara mi apartamento. ¿Qué pasa? Todos han visto que cuando se hace un proceso de revoque o de repello, se debe mantener constantemente la superficie hidratada. Entonces, constantemente se le está regando agua. ¿Qué pasa? Resulta que es que el maestro fue, me hizo el repello, me revocó la pared, las paredes, y nunca más nadie volvió por allá hasta después de los 30 días que fragó el concreto. Como no se mantuvo humectado, ¿qué va a pasar? Se me va a volver muy poroso, va a tener un exceso de porosidad. Entonces puede pasar dos cosas, que el pH se aumente bastante o que el pH se disminuya bastante. Normalmente, y el mejor escenario para aplicar una pintura es tener un pH neutro. ¿Listo? pH significa promedio de hidrógeno, cuando lo vemos acá. Cuando yo tengo un pH muy alto, miren lo que pasa acá, la pintura se me escurre, parece un jabón. Y cuando yo tengo un pH muy bajo, puede pasar esto. Listo, un tema de cuarteamiento. Dadas esas patologías anteriores, entonces vamos a hablar un poquito de nuestras pinturas. Vamos a iniciar con pintura para fachadas. Recuerden que nos regimos a Icontec, a lo que nos exige Icontec, y con nuestras pinturas para fachadas cumplimos la NTC 5828. Listo. Aparte de eso, pinturas que contribuyen con el medio ambiente, son pinturas de bajo olor, son pinturas que son fáciles de aplicar. Nosotros acá nuestras pinturas de fachada las dividimos por tres segmentos. Tenemos nuestra pintura para fachadas que es 10 años, 10 años de garantía, se llama Color Deluxe Pintura para Fachadas. Esta pintura no solamente viene blanca, nosotros la manejamos también en sistema tintométrico.
Entonces cualquiera puede pedir el color que quiera y no solamente eso, estamos dando unos plus adicionales. Plus adicionales, ¿por qué? Porque puedes escoger entre una pintura mate, con acabado mate, bajo brillo y con acabado satín. Entonces estamos dando esas tres opciones para que el cliente tome la mejor decisión. Todo va a depender mucho de lo que el cliente quiera hacer y cómo lo quiera hacer. En este momento somos los únicos que estamos brindando eso a nuestros clientes dentro de Home Center. Otra propiedad de nuestras pinturas para fachadas. Nuestras pinturas para fachadas se fabrican a base de una resina que se llama resina acrílica estirenada. Como el nombre lo dice, estirenada porque es muy elástica, estiran. Entonces son resinas que me van a dar muy buena resistencia a la intemperie, es decir, a los rayos del sol, al agua lluvia. Por ende, pues mi pintura va a marcar un diferencial. Aparte de eso, para que nuestros colores no se mareen tan rápido, también tienen unos adictivos que nos ayudan a que los rayos UV no deterioren tan rápido el color. Algunos de ustedes han visto que, por ejemplo, el vecino pintó la fachada roja y a los 6 meses ya tiene la fachada rosada, ¿cierto? Eso pasa cuando no se le aplican los adictivos que son a las pinturas. Digamos que nuestra pintura tiene una especie de bloqueador solar. Una especie de bloqueador solar que lo que va a hacer es que va a impedir que los rayos UV me afecten el color tan prematuramente. Entonces recuerden, tenemos 10 años de garantía y también tenemos 5 años de garantía. Entonces acá también los tenemos color blanco, que es el color natural, el regular, y también lo podemos fabricar en cualquier color. Tenemos más de 12 cartas en nuestro sistema tintométrico, entonces podemos preparar el color que el cliente quiera. También tenemos nuestra pintura para fachadas estándar, que da una garantía de 3 años y esa únicamente la manejamos en color blanco y viene en presentación de galón y cuñete. Con estas dos, 10 y 5 años, ¿qué le decimos al cliente? Vea, en sistema tintométrico nosotros tenemos dos opciones. Tenemos 5 años de garantía y tenemos 10 años de garantía. ¿Qué pasa acá? Y es lo interesante. Resulta que es que yo tengo un cliente que es obra, maneja todo el tema de obras y va a pintar un edificio. Chicos, ¿cada cuánto se pinta un edificio? Hay que esperar bastantico tiempo. ¿Por qué? Pues por el tema de los recursos. Esto normalmente también predispone tener alpinistas, que son las personas que se cuelgan en fachadas. Entonces el costo es muy elevado. Entonces si pintan cada 8 años, un ejemplo, pues lo ideal es, venga, llévese una Color Deluxe 10 años que te va a dar esa garantía. O es que no, el cliente dice, no, yo pinto por ahí cada 2, 3 años, ¿cierto? Te puedo recomendar una 5 años o una 3 años, teniendo en cuenta que esta únicamente viene en blanco y esta viene en más colores. Propiedades también de las pinturas para fachadas. Son antihongos, antialgas, antimojo, listo, y eso no lo exige la norma. Una de las pruebas que se le hacen a las pinturas de fachadas en nuestro laboratorio se le hacen en una cámara que se llama cámara de intemperismo artificial. ¿Qué hace esa cámara de intemperismo artificial? Ella funciona, muchachos, yo le digo la máquina del tiempo. Hágase cuenta una maquinita del tiempo. Lo que se hace es que se aplican sobre unas placas de fibrocemento nuestro producto, se meten en esta cámara de intemperismo artificial y ellas por norma me deben de durar 500 horas consecutivas metidas allí. Esas 500 horas consecutivas se van a distribuir en agua lluvia, ella me debe durar un tiempo sometida a agua lluvia y otro tiempo sometida
a unas cámaras salinas que son como unas cámaras de rayos UV que imitan los rayos UV. Entonces ella dura 500 horas continuas sometida a estas pruebas. Luego se sacan y ya se le hace pues la respectiva inspección para determinar si efectivamente la pintura puede salir como una 10 años, como una 5 años o como una 3 años y que efectivamente pues el cliente tenga toda la tranquilidad y nosotros también como compañía de que estamos haciendo las cosas totalmente transparentes y no solo eso, sino que nos estamos rigiendo a unas normas. Listo. Luego nos venimos para las pinturas tipo 1, pinturas para interior. En pinturas tipo 1 nos regimos a la NTC 1335, también pues que nos exige Contec. Propiedades de nuestras pinturas. Son pinturas que son sometidas a condiciones demasiado altas, condiciones demasiado altas de pruebas en planta. Nosotros no solamente le hacemos prueba de abrasión, que era la que hablábamos ahorita, de los cepillitos, sino que también se hace otro tipo de pruebas, prueba de cuarteamiento, de la que hablábamos ahorita en los anteriores slides. También se le hace prueba de remoción de manchas. Esta prueba de remoción de manchas también va a determinar los ciclos de lavado, cómo está mi pintura para eliminar X manchas sobre la superficie. Normalmente las manchas con las que se hacen es lápiz negro, lápiz rojo, lápiz labial. Nosotros, chicos, tenemos aproximadamente 1200 colores, ¿cierto? Y esos 1200 colores podemos preparar, o sea, los podemos hacer absolutamente todos en nuestro sistema tintométrico a nivel nacional. Eh, Tenemos también varios tamaños. Tenemos, por ejemplo, en nuestra super lavable deluxe, tenemos galón y cuñete. En nuestra premium tenemos desde 32 avos hasta presentación de cuñete. Inclusive también lo tenemos codificado para empresas en presentación de tambor en color blanco y blanco arena. Entonces también otro plus adicional que tiene nuestras pinturas. Recuerden que acá estamos por encima de los 400 ciclos de abrasión que exige la norma. Por lo tanto, pues el cliente puede estar totalmente tranquilo en que va a ser una pintura que pueden lavar y pueden pasarles trapo sin ningún problema. Acá no vamos a tener como problema de que la pintura se nos va a desprender eh, por simplemente pasarle un trapo o un cepillo. Luego tenemos nuestras pinturas tipo 2. Las pinturas tipo 2 también se rigen a la 1335. Las pinturas tipo 2 tenemos también dos tipos de pinturas. Tenemos una pintura que se llama color lavable. La color lavable es calidad estándar, es calidad 3 años. Es una pintura tipo 2 que está diseñada especialmente para ese tipo de cliente que lava las paredes, pero no tan frecuentemente. ¿Cómo así? Resulta que yo vivo solo o vivo con mi esposa y muy de vez en cuando le pasamos un trapo a la pared, ¿cierto? Entonces puede aplicar para ese tipo de cliente. Eh, o también tenemos esta color interiores, que es una pintura que tiene aproximadamente 50-80 ciclos de abrasión. Recuerde que un ciclo de abrasión es cuando voy con el cepillo y vuelvo. Y también es una pintura que está catalogada pues en las tipologías de tipo 2. Es un poquito menos lavable que esta, ¿cierto? Pero que también entra dentro de esas pinturas que arquitectónicas y de uso frecuente. Entonces ya resulta que yo ya vivo solo, el cliente vive solo y quiero una pintura fina que de vez en cuando pueda limpiar y no vaya a tener problema, también puede aplicar, o sea, para la color interiores, o sea, para la color lavable, que color lavable si está aproximadamente entre 100 a 150 ciclos de abrasión aproximadamente. Entonces miren que tiene mucho más ciclos de lavado que esta otra. Entonces, digamos que ahí damos la opción de tener dos productos
tipología, pero que uno tiene un diferencial en cuanto a ciclos de lavado que el otro. Y tenemos nuestras pinturas tipo 3. En nuestras pinturas tipo 3 también tenemos dos tipos de tipo 3, una que se llama color techos, una pintura tipo 3 de alto poder cubriente. Esta pintura tipo 3 viene en presentación de galón, de balde, de cuñete, es un blanco, muy blanco. Es una pintura que está diseñada especialmente para techos de concreto, techos estucados, que tienen muy alto poder cubriente. No se recomienda tanto dejar como acabado, pues porque las tipo 3 son pinturas que tienen muy poca o nulos ciclos de lavado. Luego acá tenemos nuestra pintura Color Drywall. Color pintura para drywall es una pintura que viene en presentación de galón y cuñete, únicamente también viene blanco y viene diseñada especialmente para placas de drywall. El diferencial es que nuestra pintura Color Techos es una pintura que está diseñada exclusivamente para superficies y techos de concreto, mientras que la Color Drywall está diseñada exclusivamente para placas de drywall o sistema liviano. ¿Por qué Color Drywall? Bueno, esta pintura tiene un aditivo que funciona como un humectante. ¿Por qué como un humectante? Porque los problemas más frecuentes que presentan los pintores en el momento de pintar drywall es que les queda quemada la superficie, que es el término que ellos utilizan. ¿Cómo así que quemada la superficie? Es decir, que se ve el empate entre rodillo y rodillo. Por ende, pues se ve un acabado muy regular. Entonces, por eso está diseñado esta Color Drywall. Listo, chicos, acá vamos por terminado nuestra capacitación del día de hoy. Recuerden que están con los expertos en pintura. Esperamos nuevamente estar con ustedes y un gusto estar acá en esta feria de la capacitación 2025. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.